oídos, Señor, tu palabra, Jesús, a escuchar tu exhortación que viene de ti para corregir, para enseñar, para liberar, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy le hemos dicho en esta mañana al Señor que para Él sea toda la gloria y toda la honra, y esa es una gran verdad. El hombre no es merecedor de nada. Dios es digno de toda honra y de toda gloria, es el único. Así que esa alabanza es para Dios, y yo quiero que le dé un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Amén. Le invito a que tome asiento y le saludo en el nombre de Jesucristo. Saludar en el nombre de Jesucristo no es un saludo común y corriente, es un saludo que tiene mucho significado. Jesús dijo algo interesante en la palabra de Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. No es como la que el mundo ofrece, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que, mi hermano, escuche algo. La paz de Dios nos dice lo siguiente: si tú estás viviendo en tribulación, si tú tienes una prueba en tu vida, no te preocupes, descansa en Cristo. Mire, siempre en el caminar del Señor usted va a tener tribulaciones y pruebas, pero yo le puedo garantizar por testimonio propio que al final usted siempre ve la salida. Al principio usted le ve como muy complicado, pero al final usted ve que Cristo ha estado con usted desde el principio. Eso no hay ninguna duda. Solo haga lo suyo. Bueno, hermano Diego, ¿y qué es hacer lo suyo? ¿Qué es hacer lo mío? Depender de Cristo. Usted y yo debemos depender del Señor siempre, porque cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios, la situación o la tribulación en la que usted está viviendo empieza a cambiar. Cuando usted y yo dependemos en Cristo en tiempos de tribulación, nuestra forma de pensar cambia. Nuestra tristeza es cambiada por gozo, sin duda alguna. Y aprendemos a descansar en Cristo en tiempos complicados. Lo más importante de las pruebas y de las tribulaciones es que cuando usted confía en Cristo, nosotros crecemos espiritualmente. No habría ningún sentido en que usted y yo pasemos una prueba o una tribulación y no crezcamos espiritualmente. Eso sería ilógico. Tenemos que crecer espiritualmente. Es muy importante acudir a la paz de Dios en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, para que el enemigo no nos robe nuestra tranquilidad, para que el enemigo no robe nuestro dominio propio en tiempos de tribulación, para que el enemigo no robe nuestra bondad, nuestra fe, nuestra templanza, nuestra paciencia, y sobre todo el enemigo no robe nuestro amor hacia el prójimo. Acuérdese que cuando nosotros vivimos en tribulación nos olvidamos del prójimo. No tenemos que permitir eso. La paz de Dios en nosotros debe ser visible, debe ser muy visible en tiempos de prueba. Cuando nosotros estamos en tiempos de prueba es necesario que oremos, es importante orar. Es importante la perseverancia. Es muy importante dónde está su mirada y la mía. Pues la palabra de Dios dice que nuestros ojos deben estar en Cristo Jesús. Cuando su mirada esté en Cristo, la situación, créame, cambia totalmente. Lo ilógico de esto es que cuando las familias que dicen confiar en Cristo pasan en tribulaciones o pasan pruebas o tienen escasez o están llenos de llanto, lo ilógico es que no oremos. ¿Cómo es que yo estoy pasando una tribulación y no oro? ¿Cómo es que yo estoy pasando una tribulación y no estoy clamando a Cristo? ¿Cómo es que yo tengo escasez en mi casa y no acudimos a Dios? Eso es ilógico. Es ilógico que nosotros digamos que somos hijos de Dios y no acudamos a Él en tiempos de prueba. Hay un profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Habacuc. El profeta Habacuc sirvió al Señor en tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles donde la injusticia prevalecía, la violencia,
la impiedad, el robo y sobre todo la falta de temor a Dios. Eso era muy evidente, demasiado evidente. En los tiempos en que el profeta Habacuc sirvió a Cristo eran tiempos de corrupción política, tiempos de corrupción moral y algo muy penoso, tiempos de corrupción ministerial. El nombre Habacuc tiene un significado muy importante, y esto significa Habacuc, uno que se aferra. Y sin duda alguna, este significado del nombre Habacuc hace reverencia a la confianza que tenía el profeta en Dios. Él tenía mucha confianza y mucha fe en Dios. Habacuc entendió que en tiempos difíciles, que en tiempos complicados, que en tiempos de tribulación, que en tiempos de escasez, él tenía que orar. Él tenía que reconocer su estado espiritual. Él tenía que confesar sus pecados. Cuando Habacuc entendió esto, él entendió que tenía que humillarse a Cristo. Cuando uno se humilla a Cristo, uno pide misericordia por la situación en la que uno está viviendo. Como dice la palabra, y vienen tiempos de refrigerio. Pero nosotros tenemos que reconocer lo que estamos fallando. Así que el profeta Habacuc entendió todo esto. Pero hoy en día estamos orando de una forma equivocada. Nosotros pretendemos orar dándole órdenes a Dios. Queremos orar haciendo declaraciones que no tienen ningún sentido. Cuando tenemos aflicción, queremos nosotros hacer pactos con Dios. Y yo le digo algo. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para nosotros dirigirnos a un Dios santo y hacer un pacto con Él. No. En tiempos de escasez, en tiempos de angustia, en tiempos de prueba, nosotros tenemos que olvidarnos que son tiempos de decretar o son tiempos de ordenar. No son tiempos de humillarnos a Cristo. Son tiempos de buscar el rostro del Señor. Son tiempos de dejar la soberbia a un lado y someternos a Cristo. Es que eso es lógico. Mire lo que dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 2. Dijo lo siguiente: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Sin duda alguna, una oración con mucha reverencia a un Dios santo. ¿Por qué razón yo le empiezo hablando de pruebas y de tribulaciones? ¿Por qué yo le empiezo hablando antes de entrar al mensaje? ¿Por qué le empiezo dando esta introducción hablándole de tempestades o de pruebas que hay en nuestras vidas? Porque escuche algo, cuando nosotros no colocamos las pruebas en las manos de Dios, nuestros ojos se empiezan a cegar. Cuando nosotros queremos resolver las tribulaciones con nuestras propias manos, nuestra fe empieza a desaparecer y usted se da cuenta que nunca ha tenido fe. Cuando nosotros queremos resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, no nos gusta que nos digan sobre nuestro mal comportamiento. El oído se tapa. Cuando nosotros queremos resolver estas pruebas, estas circunstancias en nuestras manos, no queremos que nadie se meta en nuestros planes. Nuestro corazón se vuelve de piedra, nuestro corazón se vuelve insensible y nuestros corazones se vuelven arrogantes. Lo peligroso de todo esto no es que solo el corazón se vuelve de piedra, sino que nos empezamos nosotros a cegar. Estamos tan cegados que podemos venir a la iglesia en ese mismo estado de un corazón tan duro y decir nosotros: yo levanto manos santas a un Dios santo. O sea, eso es ilógico, que nosotros vengamos en un estado espiritual así a pretenderle alabar a Dios. No funcionan así las cosas. Por eso es que al inicio que usted estaba cantando la alabanza, dice: toda la honra es toda la honra. O sea, nuestro cuerpo debe ser honra para el Señor. Entonces nosotros no podemos venir con un corazón así. Nosotros no podemos venir y ofrecerle a un Dios extraordinario algo ordinario. Imagínese, ofrecerle a un Dios extraordinario algo ordinario sería una ofensa.
Y el problema no es que solo el corazón se nos queda duro, el problema avanza, porque los problemas, las circunstancias empiezan a cegarnos. No solo el corazón está de piedra, sino que el corazón se vuelve tosudo. ¿Qué es esto? Es un corazón terco, es un corazón que no quiere oír absolutamente nada. Cuando eso sucede, nosotros entramos en rebelión con Dios. Sin darnos cuenta, ya estamos en rebelión con Dios. Estamos ciegos por la dureza de nuestro corazón. Y se empieza a crear en nosotros, en el ambiente nuestro, un espíritu de estupor en nuestra vida. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Mire, cuando esto está pasando en nuestras vidas, cuando este espíritu de estupor está manifestándose en nuestras vidas, eso crea una neblina en nuestros ojos, una ceguera espiritual. Y los síntomas de eso es que usted puede tener la Biblia en sus manos, usted puede escuchar el mejor sermón y levantarse y aplaudir, escuchar el mejor sermón, usted puede alabar la mejor alabanza para Cristo, usted puede escuchar la mejor adoración, donde están todos los atributos de Dios, pero usted no siente nada. Síntoma de eso es que escuchar la palabra de Dios le aburre. Cuando usted está cargado de problemas, llega a tan punto en que la palabra le aburre, en que en usted provoca sueño. Ese es el estupor, es un sueño. Y eso debería llamarnos la atención a nosotros. Eso es un síntoma aterrador, porque no solo estamos en rebelión con un Dios santo, sino que estamos tan ciegos nosotros es que no vemos la belleza de Cristo. Imagínense, no poder ver la belleza de Dios por nuestra ceguera espiritual. No podemos sentir absolutamente nada. Esto es lo que produce cuando nosotros dejamos que nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, tomen cuerpo y forma. Los problemas ya tienen cuerpo y forma en nuestra vida espiritual. Y estamos totalmente ciegos y desamparados. Este mes de noviembre hemos nosotros venido meditando en las parábolas. Amén. Hemos venido meditando en las parábolas. Y ya hemos meditado 3 parábolas. ¿Se acuerda cuáles son? Yo le voy a decir cuáles son esas 3, para hacerle acuerdo. Los 2 cimientos, los 2 hijos, el trigo y la cizaña. Sin duda alguna, estas 3 parábolas deberían estar en nuestras vidas clarísimas ya, así como las bienaventuranzas, ¿verdad? Deberían estar bien claras las 3 parábolas. Y si no está aún claro, yo le invito a que vaya a su casa, abra la Biblia, reúna a su familia y pongan claras las parábolas. La parábola de Dios sin duda alguna habla del reino de los cielos, pero deben estar claras las parábolas. Nosotros tenemos que dejar de tener este comportamiento, venir a la iglesia, escuchar el mensaje y hacer como que no ha pasado nada. O sea, tenemos que dejar de ser solo oidores, tenemos que llevar a la práctica, escudriñar y llevar a la práctica, porque venimos, nos sentamos, abrimos la Biblia, subrayamos, escribimos, no pasa nada más. Si nosotros decimos que las bienaventuranzas que hemos estudiado anteriormente están claras, quiere decir que en cualquier momento yo le puedo citar acá que usted diga cuáles son las bienaventuranzas. Bueno, hoy no lo voy a hacer. Pero la palabra de Dios tiene que estar clara en nuestra vida. Entiéndase algo, las personas que Dios usa para predicar, sea aquí en un púlpito, en un momento de jóvenes o de adolescentes, esa persona se prepara, esa persona busca de Dios. Yo no pienso que una persona puede subirse acá y hablar cualquier cosa. Eso se notaría sin duda alguna. Pero las parábolas deben estar claras en nuestras vidas, por lo menos estas 3. Yo le voy a pedir de la manera comedida, en la posición en la que usted está, que me acompañe en oración. Pero no una oración así superficial, no una oración en donde, como cuando las personas se levantan al apuro y dicen, Señor, cuídame, cuídame, mamá, orarás, me voy. No, no una oración así, hermano. Esta oración que usted va a hacer, hágalo con mucha reverencia. Escudriñe su corazón, ponga a prueba su corazón, su mente. Póngase a cuentas con Dios. O sea, meditemos en lo que le estamos diciendo. No oremos por orar.
Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos, escudriñe su vida, pidamos perdón juntos y podamos entrar en la enseñanza. Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias porque si hemos dicho que tuya es la honra y la gloria, Señor mi Dios, así queremos presentarnos contigo, Señor. Te pedimos perdón por la forma en cómo vivimos, la forma en cómo pensamos, la forma en cómo actuamos. Si algún hermano, Señor mi Dios, está con su corazón duro, seas tú poniendo carne ahí, Padre. Ayúdame a mí, Señor mi Dios, a predicar tu palabra como está escrita, sin que yo pueda aumentar algo, Señor mi Dios, o quitar algo. A todos mis hermanos que están aquí, Señor mi Dios, seas tú abriéndoles su oído espiritual, su ojo, Padre bendito. Yo te pido en el nombre de Jesús que nadie duerma, Padre. Despiértanos, Señor mi Dios. Necesitamos oír de ti, Señor. Ayúdanos, porque solos no podemos, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor mi Dios, y te pedimos perdón, Padre. Ten misericordia de nosotros porque la necesitamos, Padre. Clamamos a ti que eres un Dios justo, un Dios santo y un Dios lleno de amor, Señor. En el nombre de Jesús te amamos, Padre. Amén, Señor. Amén. El tema del día de hoy es el siguiente. Las familias conforme al corazón de Dios obedecen los principios bíblicos enseñados por Jesús a través de las parábolas. Así que vamos a meditar en la siguiente parábola. Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 46. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno le golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y esa cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dejado a gente que produzca los frutos de él. El que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. Esta parábola que Jesús enseña saca al descubierto muchas cosas de Israel. Saca al descubierto que el pueblo de Israel era un pueblo desobediente. Saca al descubierto que el pueblo de Israel tenía una dureza en su corazón. Saca al descubierto el corazón duro de todos los fariseos y de todos los escribas. Saca al descubierto el mal agradecimiento del pueblo de Israel. Y saca al descubierto que el fruto que según los fariseos pensaban que era bueno, Jesús les estaba diciendo que ese fruto estaba podrido. Esta mañana vamos a ver muchos puntos importantes en esta parábola. Versículo 33 en Mateo mismo. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó en ella un lagar, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue. Jesús comienza hablando de un padre de familia en la parábola, dueño de una propiedad. Sería un hacendado, mejor dicho, un hombre importante. Este dueño hace lo siguiente. Primero dice que se fue a plantar la viña. Pero yo me imagino que antes de plantar la viña, o los que conocen sobre sembríos, antes de plantar una viña, usted no puede sembrar algo encima de la basura. Eso es ilógico. Usted tiene que limpiarla, tiene que retirar toda la basura y poder sembrar. Esa es la forma. Entonces este padre de familia hizo limpiar la viña y ahí sembrarla.
Entonces este padre responsable sacó toda la basura, como lo hemos dicho. Luego dice que él plantó una serie de matas de uvas frescas e hizo una cerca. ¿Para qué? Para proteger su viña. Luego dice que también hizo un vallado, o sea, hizo un hueco donde llenaba de agua para que estén ahí las uvas. Luego dice que hizo un lagar. ¿Qué es un lagar? Es una piedra en donde se hace un hueco en esa piedra y donde se colocan las uvas y pisan y se produce el jugo de uva. Pero aparte de todo esto que él hizo, este padre responsable también hizo una torre. ¿Qué representa esa torre? Es una torre de vigilancia. Es una torre para que nadie se meta a la viña. Es una torre que incluso ni siquiera los pájaros podían dañar esa viña. Era una viña de un hombre responsable. Este padre hacendado, después de haber hecho todo eso, dice que arrendó esa viña a unos labradores y se fue lejos. La intención de una persona que siembra es que usted siembre y luego de un tiempo usted regrese y recoge el fruto, ¿verdad? Esa es la intención de este padre. Dejar a estos labradores, dar su pago que ellos se merecían, pero él quedarse con su fruto. Hermano, yo le pregunto, según la parábola hasta aquí, ¿quién es el dueño de la viña? Dios. Él es el dueño de la viña. ¿Quién es su viña? Su viña es el pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver, la palabra lo va a decir. Isaías 5, versículo del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una tierra fértil. Había cercado y despredegado y plantado de vices escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no se derrame lluvia sobre ella. Escucha bien, ¿de quién es la viña? ¿Quién es la viña? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. La palabra de Dios nos dice que su viña es el pueblo de Israel, el dueño de esa viña es Dios. ¿Qué exigía Dios? Fruto. ¿Qué fruto le exigía a su viña? A Israel. Fruto de justicia, fruto de lealtad, fruto de santidad, fruto de adoración. Eso es lo que exigía Dios a Israel. Le pregunto, ¿encontró Dios este fruto? No encontró este fruto. Usted sabe muy bien de dónde Dios le sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo sacó de Egipto. Y el pueblo de Israel en Egipto vivía en servidumbre, en pobreza, sometido a la esclavitud. Así vivía. Mire lo que dice el Salmo 88:9. Hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién es la vid? Israel. Echaste las naciones y la plantaste. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué echó fuera? Todas las naciones paganas, como dice la parábola. Este hombre responsable limpió el terreno para sembrar la vid. Es lo que hizo Dios. Quitó todas las naciones paganas para que el pueblo de Israel esté ahí. Versículo 9. Limpiaste el sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. La palabra de Dios vuelve a respaldar que la vida es el pueblo de Israel. Dios le saca al pueblo de Israel de Egipto y les lleva a una tierra llena de bendiciones. Porque el pueblo de Israel estaba clamando por Dios. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 26, versículos 7 al 9. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vino nuestra aflicción.
nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. La viña de Dios, donde Dios iba a sembrar su viña, era una tierra fértil. No era una tierra dañada, era una tierra fértil. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios y cuando usted empieza a ver todo lo que el pueblo de Israel hizo en contra de Dios, le causa desilusión. Un pueblo soberbio, un pueblo que quería solo ver milagros, no quería ver nada más, solo milagros. Un pueblo reclamador, un pueblo cuestionador, un pueblo impaciente, un pueblo mentiroso y un pueblo malagradecido. Y eso le provoca tristeza. Dios vino por sus frutos. Yo ya le pregunté, ¿Dios cogió sus frutos? No, Israel no le dio sus frutos. Israel no le dio los frutos que Dios exigió. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted está dando el fruto que Dios demanda? ¿Usted está dando ese fruto de santidad? ¿Usted está dando ese fruto de caminar en santidad? ¿Está dando ese fruto de orar con temor? ¿Está dando ese fruto de evangelizar a la gente? ¿Está dando ese fruto? Escucha algo, hermano. En su casa, en mi casa, debe ser visible el fruto del Espíritu Santo. Muy visible. Yo le pregunto al coordinador, al padre de familia, al que esté en un ministerio, ¿es visible el fruto del Espíritu Santo donde sirves? ¿Es visible? Cuando te reúnes buscas el fruto del Espíritu Santo. En tu casa es visible el fruto del Espíritu Santo. Y usted sin duda alguna conoce el fruto del Espíritu Santo. Todos conocemos el fruto del Espíritu Santo, amén. Pero le voy a leer Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo a los esposos esta mañana les pregunto, ¿reflejas el fruto del amor ágape con tu esposa? ¿Estás reflejando con tu esposa ese fruto de amor ágape? ¿La respetas a tu esposa? ¿La proteges, la cuidas? ¿Le eres fiel a tu esposo o tal vez tienes una amiga escondida? ¿O a tu esposa la tratas mal, la tratas como una criada, como una empleada? ¿O eres de esos esposos que tu esposa baja solo la mirada con el hecho de que tú le ves por el miedo que ella tiene a hablar porque tú le vas a insultar? ¿Ese fruto estás dando, esposo? ¿Ese fruto se está dando? Esposas, ¿reflejas el amor ágape a tu esposo? ¿Reflejas? ¿O eres de esas esposas que levanta la mano cuando quiere? ¿O eres de esas esposas que tiene un vocabulario no adecuado? ¿Lo tienes? Madres, ¿está usted reflejando ese amor ágape con sus hijos, con sus hijas? ¿O somos alcahuetes de su comportamiento? Que estamos viendo la forma en cómo viven. Y como hoy en día, como el hijo se enoja, no le puedo decir nada, no le digas nada, porque él se enoja, porque ella se molesta. Que se moleste y que se enoje. Servidores de la iglesia, ¿estás sirviendo con amor ágape en la iglesia? ¿O solo estás sirviendo por figuretear aquí, en el servicio? Yo le voy a decir algo, y es algo muy importante. Los siervos de Dios que reflejan el amor ágape a Cristo tienen un nombre. Y ellos son adoradores en espíritu y en verdad. Ese es el nombre que ellos merecen. Los que están sirviendo por figuretear o por posición también tienen un nombre. Tal vez suene fuerte el nombre que yo voy a colocar, pero lo voy a decir. Ellos tienen un nombre y ese nombre son payasos, porque buscan figuretear y buscan posición. Y el nombre les va bien, porque para Cristo se les sirve con temor y temblor. Entonces que a mí me digan adorador en espíritu y en verdad, no a figuretear. Familias conforme al corazón de Dios. ¿Estamos reflejando el fruto de Dios en nuestros hogares?
Nosotros debemos llegar a tan nivel en que toda persona que entre a nuestra casa debe respirar, debe ver en nuestro rostro el fruto del Espíritu Santo. Esa paz, ese amor, esa templanza para cuando vengan las tribulaciones. Hermano Diego, ¿cómo sé que estoy dando fruto? Mire lo que dice Mateo 7:16. Y es conocido ese versículo. ¿Por sus frutos? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mire lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, hermano Diego, ¿cómo doy fruto? ¿Cómo sé que estoy dando fruto? Es fácil, hermano, por sus frutos, pues. ¿Qué hizo el viernes anterior? ¿En qué fiesta estuvo? ¿En qué karaoke cantó con sus amigos? Después del trabajo, ¿cuántos cigarrillos se fumó? ¿Cuántas cervezas se tomó? Es fácil, es por el fruto. Hoy que vienen estas fiestas, que se llaman fiestas de Quito, ¿a cuántas chivas se va a subir? ¿A cuántos pregones va a asistir a primera fila? ¿A cuántos? Ya tiene horario incluso planificado para ir. Es fácil saber si vamos al cielo o al infierno. Aquí nosotros no podemos cegarnos y decir, ¿yo a dónde voy? Por tus frutos. Es fácil saber a dónde vamos. Es sencillo. No podemos nosotros hacernos, como se dice, hacernos los locos de la situación. No, hermano. Así que si usted piensa ir a algún pregón, alguna chiva, yo no estoy diciendo que no vaya, piense 2 veces. Porque si usted, una vez que vivió en la oscuridad y ya salió a la luz y quiere regresar a la oscuridad, hay problemas, mi hermano. Tenga cuidado. Yo solo le digo nada más. De ahí con su vida, hermano, con su vida, puede usted hacer lo que quiere. Pero yo estoy en la obligación, en el amor de Cristo que yo le tengo y que somos la iglesia, decirle que eso no está bien. Amén. Entonces, familias, ¿estamos dando el fruto? Ya es hora que nosotros le demos a Dios lo que es de Él. Ya es hora. Versículo 34 en Mateo mismo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Amada iglesia, yo le pregunto, ¿quiénes eran estos labradores? Si nosotros dijimos que el dueño de la vida es Dios, que la vida es Israel, ¿quiénes son estos labradores? Sin duda alguna eran todos los fariseos, todos los saduceos, todos los escribas y todos los maestros de la ley. Eran todo, absolutamente todo el Sanedrín de gente docta. Gente que pensaba que era lo mejor. Pero esta gente fue la que crucificó a Cristo. Y a veces nosotros tenemos un pensamiento erróneo en decir, es que ellos lo hicieron por ignorancia. No lo hicieron por ignorancia. Ellos sabían a quién estaban matando y a quién estaban asesinando. Mira el versículo en Mateo mismo, el versículo 45 y 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. Mira esa palabra, entendieron. Ellos entendían, ellos sabían lo que estaban haciendo. La palabra de Dios nos revela que los principales sacerdotes entendían y sabían que le iban a matar al Hijo de Dios. En el versículo 34 que acabamos de leer entraron 2 personajes. Uno, los labradores, que ya sabemos que son todo el Sanedrín. Pero hay otro, sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos, iglesia? Pues son los profetas. Sin duda alguna. Dios envió muchos profetas, como dice la parábola. Este dueño de la vida envió muchos siervos a retirar su fruto. Dios envió a sus profetas y todos los profetas murieron. A todo profeta le mataron injustamente, a todo profeta le mataron sin piedad, a todo profeta le dieron un falso testimonio y los mataron absolutamente a todos. Mire el versículo 35. Mas los labradores, tomando a sus siervos,
A uno le golpearon, dice. A otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Todo el Sanedrín de los fariseos eran muy sanguinarios y mataban a su gusto. Usted se imagina cuántas veces tuvieron que golpearle a un profeta para matarle. ¿Cuántos puñetes tuvo que haber recibido o palazos en la cabeza para matarle? ¿Cuántas piedras tuvieron que lanzarle a un profeta para que se muera? ¿O dónde le clavaron ese cuchillo tan mortal para que él muera de un solo? ¿Se imagina el dolor que ellos pasaron? Muchos siervos de Dios mueren por la causa de Cristo. Pero ellos mueren porque saben algo, que morir para Cristo es ganancia. Pero no solo es una recitación esto. Morir para Cristo, tengo que morir yo mismo. Por eso es que Jesús mismo, Dios mismo, envía al reino de Dios, envía acá al servicio, a la iglesia, a las iglesias siervos, para que sigan con el trabajo. Jesucristo dijo algo interesante en Mateo 23, 27 al 39. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén era una ciudad santa, eso dice el profeta Joel. El profeta Joel en 3:17 dice lo siguiente: yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo nombre, Jerusalén será santa. En una ciudad santa de Dios mataban a los profetas. Cuando usted comienza a leer las escrituras, a escudriñar aún más en las escrituras, y obviamente el Espíritu Santo le ayuda, usted se da cuenta que el pueblo de Dios era orgulloso y soberbio. ¿Esto ha cambiado en estos tiempos? No. Los escribas y todo el Sanedrín mató a los profetas de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿esto pasa hoy? Hoy en día están matando a los maestros de Dios, a los evangelistas de Cristo, a los pastores de Dios. ¿Y por qué le digo evangelistas y pastores y maestros, hermano? Porque hoy no existen ni los profetas ni los apóstoles. Mire lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No como hoy en día, hermano, se autodenominan. El apóstol Pepito Pérez, la apóstol Pepito Pérez. Yo soy el profeta, hermano, y voy a predicar, dígame que soy profeta Pepito Pérez. Todos estos personajes que se autonombran, no sé quién les daría el nombre, deberían ser corregidos y exhortados con la escritura. No tienen que coger ningún nombre que no se les ha dado. Somos maestros porque enseñamos en la casa la palabra. Somos evangelistas porque Jesús nos dijo a nosotros que hagamos la gran comisión. Y son pastores porque Dios les dé el ministerio. Claro que hoy están matando a los pastores y a los maestros y a los evangelistas, mi hermano. Tal vez hoy yo no recibo un piedrazo, tal vez Pablito no recibe un piedrazo, tal vez el pastor no recibe un piedrazo, tal vez saliendo de aquí no nos cogen y nos pegan. Tal vez no es así. Pero cuando tú corriges a la iglesia, a mucha gente no le agrada. Cuando tú corriges a la iglesia con la palabra de Dios, mucha gente te queda viendo mal. Mucha gente se burla cuando tú predicas. Mucha gente saca una sonrisita hipócrita de burla. Otros cogen y se van. Otros dicen: ve el hermano legalista, el hermano moralista. Cuando tú exhortas el pecado, te critican. Llegan a tal punto en que se reúnen en sus casas con sus más íntimos amigos y despedazan a quien predica. Ve, el hermano dijo esto, que el hermano no habló del amor. Hermano, si el decirle que estamos viviendo en pecado y que cambiemos nuestra forma de vivir, eso se llama amor, pues. ¿O usted por qué le corrige a su hijo? Por amor, pues, porque hace algo mal. O sea, se predica amor. Estos cobardes se reúnen y hablan
por las espaldas. Yo les digo cobardes porque ese es su nombre. Solo el cobarde habla por las espaldas. Son como Judas, pues. Te dan el beso y te apuñalan por la espalda. No son valientes en pararse y decir, hermano, esto pasa. Yo le digo de frente suyo. No te lo dicen. No te lo dicen. No tienen el valor de decirte nada. El cobarde está escondido. No hace absolutamente nada. Y mire, hermano, si tanto criticamos a los que predican, si tan valientes o sabios nos creemos, venga, predique. Venga, tome el micrófono, predique la palabra de Dios, venga, suba. A ver si usted puede decir que es fácil, pues. ¿Sabe por qué uno predica esto? Porque uno debe andar con temor y temblor. Deje de criticar. Mejor diga que quiere predicar y le cedo el puesto y predique. Cuando nosotros enseñamos, nos damos el tiempo de buscar siempre del Señor también, así como usted cuando enseña a sus hijos. Pero tenemos que dejar la crítica. Dios no cogió su fruto. Y yo no le hablo de dinero, yo le hablo de un fruto, de una vida santa, de un fruto de una buena vida. Yo le hablo de un verdadero compromiso. Yo le hablo de que nosotros tenemos que dejar de ser hipócritas en cómo vivimos. Yo le estoy hablando a usted que nosotros como hombres y mujeres ya no tenemos que ser de doble ánimo, tenemos que dar un buen fruto que a Dios le agrade. Cuando a usted le venga una prueba, una tribulación, no deje botando la obra, hermano. No se porte así, por Dios. Sea responsable en donde Dios le puso, en donde Dios le colocó a usted. Pese cualquier problema que pase con su familia, amarque a sus hijos, amarque a su esposa y salga adelante. Démosle frutos a Dios de los que a Él le agraden. Finalmente dice el versículo 37 al 39. Envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad y tomámosle. Le echaron fuera de la viña y lo mataron. Según la parábola, ¿a quién representa este hijo? A Jesús, sin duda alguna. Los fariseos sabían que mataban al Hijo de Dios y dice que le tomaron y le echaron fuera y le mataron. Yo le pregunto, ¿Jesús murió en Jerusalén? ¿Murió dentro de Jerusalén? No, mi hermano, murió afuera de Jerusalén. A las afueras donde esa ciudad de Jerusalén era el Gólgota. Eso usted lo encuentra en Mateo 27:33. La parábola es perfecta. Mire el 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca sus frutos. Si Dios dice que va a quitar su fruto de esa vid y va a dar a otros, ¿de quiénes otros habla? Pues habla de nosotros, de su iglesia. ¿Por qué tuvo que morir Jesús afuera de Jerusalén? Mire lo que dice Hebreos 13, 12 al 16. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Jesús tuvo que morir afuera de Jerusalén para redimir a todo aquel que se arrepienta de corazón. Porque si Jesús moría dentro de Jerusalén, estaba diciendo que solo moría por Israel, pero Jesús murió por todos. Nosotros tenemos la misma bendición que Israel, tenemos la misma salvación que Israel. Ante los ojos de Dios somos igual que Israel. Como a veces decimos, si tú maldices a Israel vas a ser maldecido, y si a mí me maldicen, ¿qué? También pues, yo también soy pueblo de Dios. Por eso Dios dice, bendice a quien te maldice, dice el Señor. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios no hace acepción de personas. Que Israel tenga una posición profética con Cristo, eso es muy diferente. Pero somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Usted puede decirme algo con sinceridad.
¿Usted puede reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios? No parece convencido, hermano, diga amén. Si usted sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios, diga amén con gozo, hermano. Dígalo. Los fariseos y los escribas se condenaron con su propia boca, con su propia forma de hablar se condenaron. Mira el versículo 40 y 41 de Mateo mismo. Jesús les dijo esto: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Qué hará contigo, padre, que no has cuidado a tus hijos? ¿Qué hará contigo, hijo, que no has honrado a tu padre y a tu madre? ¿Qué hará contigo, madre, que has alcahueteado el comportamiento de tus hijos? ¿Qué hará contigo, coordinador y siervo, cuando Dios venga a recoger su fruto y tú no le des el fruto que Él quiera? Cuando Él venga y reclame el fruto de tu familia y tú no sepas qué decirle, va a pasar esto. Mira el versículo 41. Los mismos fariseos respondieron, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a tiempo. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, no sirve. Todo aquel que no da fruto en la viña va a ser quitada. Antes de que nosotros caminemos hacia adelante y pensemos en muchas cosas que Dios nos pueda dar, abra la palabra de Dios en Mateo 3, del 8 al 10. Mírele el fruto que usted y yo debemos dar primero antes de pensar en otras bendiciones. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hecha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermano, ¿usted le ama a Dios? Entonces practique su palabra. ¿Usted le ama a Dios? Entonces guarde sus mandamientos. Mire lo que dice Jesús. Escuche, no lo busque. Mateo 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Llegue a su casa y barra la viña. Quite todo lo que no sirve, bote a la basura y saque el fruto que Dios le agrade. Levántese y dele un aplauso a Dios, porque solo Él es digno de gloria. El Señor les bendiga.